Pero si yo les pregunto, ¿dónde están las características que tiene que tener un andamio? Ustedes tienen que saber que están en el 911. O si yo les pregunto cuáles son los requisitos básicos para iniciar una obra, ustedes me tienen que decir: aviso de inicio de obra, programa de seguridad, ¿sí?, legajo técnico. Y yo le voy a preguntar, ¿y qué contiene cada cosa? Uno se da cuenta cuando estudian o no, ¿sí? Uno se da cuenta qué contiene. No preguntamos ninguna cosa específica, preguntamos cosas genéricas. Entonces, leer los PowerPoint que dejamos, leer un poco la legislación y escuchar en las clases esta hora y media que damos de teoría, es muy importante, porque acá es donde salen las cosas más enriquecedoras. Ustedes estén trabajando el día de mañana, lo que van a hacer es tener la legislación siempre disponible a mano, ya no en papel, porque yo cuando empecé a trabajar tenía el 351 en librito, hoy está color naranja ya y la hoja seca, pero bueno, esa era otra época. Yo empecé en esto en el año 97, así que tampoco teníamos todos estos accesos, ¿sí? Entonces ahora está buenísimo tener internet, poder buscar la información en un teléfono, en una tablet, en una máquina, en una notebook, es genial. Ustedes no se imaginan lo genial que es googlear algo, que toda la resolución, todo lo que está en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo está acá. Entonces está buenísimo. Vos ponés decreto 617 del agro y lo tenés en un segundo en tu pantalla y te sacás las dudas. Es buenísimo eso. Yo muchas veces discuto con los más viejos que dicen no se hace esfuerzo. Está buenísimo no hacer esfuerzo. ¿Quién quiere hacer un esfuerzo? Yo básicamente, cuanto menos esfuerzo hagan en buscar información, lo prefiero toda la vida. Hay cuestiones, por ejemplo, con las páginas, piratear, ahí es donde no tiene sentido, porque vos podés buscar sobre un tema y hay 7 millones de autores y hay un montón de cosas que no están comprobadas, y hay un montón de cosas que son truchas, o que no existen, o que no enfocan. No todos los temas están en Internet. Pero, por ejemplo, la legislación, en la página de la Superintendencia está toda. Y si no, anda suelta por Google. O sea, no hay cómo no leer esta información. Y después las clases. Sí, Noelia, trabajo práctico vamos a tener 1, 2, 3 por lo menos, ¿no? Creo que más o menos teníamos 3 por lo menos, ¿no? Por lo menos. Vamos a tener un trabajo práctico de legislación de esto, así ustedes estudian y condensan los conceptos, y cuando hagamos la devolución, los conceptos quedan mucho más claros. Después vamos a hacer un trabajo práctico de estadísticas, que no es probabilidad y estadísticas, no tiene que ver con matemática, son 5 o 6 algoritmos muy sencillos, donde lo que les vamos a enseñar es a analizar cómo se hace una estadística de seguridad, que es un índice de frecuencia, un índice de gravedad. No pretendo que la única forma que quede es haciendo un trabajo práctico, ¿sí? No pretendemos que hablando ustedes se apropien de los conceptos. La idea es hacer un práctico para condensar todas estas ideas, y estas ideas que estamos diciendo, que después quede organizado para el estudio. Por eso no se asusten, ¿sí? Bien. Hoy vamos a hablar un poco de otro tema, que es el decreto 617. Cuando yo les pregunte por qué se creó el decreto 617 para el agro como una legislación única para la actividad. Y ustedes me van a contestar: profe, por la elevada siniestralidad del sector, por eso se crea legislación. Y yo les voy a decir que está perfecto. Por esto, si ustedes se fijan, todos los decretos estos, absolutamente todos, este es el 617 del agro, ¿sí?, que está disponible, como todo lo que damos nosotros está disponible, pero fíjense lo que dice acá, ¿no? Y esto apoya un poco lo que dice acá en el artículo 3. Esto apoya un poco esto que veníamos diciendo desde un principio, ¿no? Bueno. No, ya está, no importa, no te preocupes. Este artículo, no te das problema, ya está. Este artículo, fíjense que dice: a partir del presente no serán de aplicación para la actividad agraria las disposiciones del 351 del 79 de la fecha de febrero del 79, con excepción de las remisiones expresas que figuran en el anexo 1. Lo que figura en el anexo 1 son cuestiones que son bien genéricas, que están descritas en el 351 y que uno podría usar conceptualmente, digamos. Pero fíjense que nosotros decíamos en un principio que el 351 fue el decreto inicial, que fue el decreto que reglamentó la ley 19.587,
y que todo lo que había en la República Argentina se basaba en el 351. Fíjense cómo acá dice que a partir de la fecha esta, del 97, ¿sí? El 351 deja de existir el concepto del 351 para el agro, salvo cuestiones genéricas. Decreto 617 del 97, Reglamento de Higiene y Seguridad para la actividad agraria, ¿sí? Tal como decíamos, como existe para la construcción, existe para el agro, minería, televisión por cable, y el 351 quedó para establecimientos industriales, ¿sí? Fíjense que de acá, por ejemplo, cosas interesantes son, fíjense que dice, el empleador debe aplicar los criterios de prevención para evitar eventos dañosos en el trabajo a tal fin en el marco de sus responsabilidades. Todos, pero en todos tenemos el mismo concepto. Esto es la responsabilidad del empleador. El empleador es el responsable de velar por la integridad física de los empleados y los trabajadores, ¿sí? Ustedes, esto que dice acá abajo, el empleador, con el asesoramiento y el seguimiento de la aseguradora de riesgo de trabajo, deberá que, ¿sí? Y esto es para todos, Esto es prevención, ¿sí? Lo que decíamos en estas primeras clases. Identificar y evaluar y eliminar los factores de riesgo existentes en su establecimiento. Por eso yo les decía, el documento 1.1 que tiene que haber una vez que tenemos toda la formalidad, si yo ya hice un programa de seguridad, lo presenté, lo aprobé y puedo empezar a trabajar, los trabajadores lo primero que tienen que conocer es los peligros, los riesgos a los que están expuestos. Y yo se los tengo que decir. Y tengo que caminar con ellos la obra y explicarle dónde están esos riesgos. Y les tengo que decir cuál es la manera que tiene para disminuirlo, ¿sí? Priorizar la prevención de accidentes. Bueno, el análisis de riesgos, entre otras cosas, junto con la capacitación, es para prevenir accidentes. Nosotros hacemos prevención, ¿sí? Proveer los elementos de protección personal a los trabajadores que se encuentran desempeñando tareas en su establecimiento, siempre que existan en el mercado los elementos, ¿sí?, de protección personal homologados. Informar y capacitar, acá esto es lo que decíamos recién, a los trabajadores. Estas son las obligaciones del empleador, ¿sí? El empleador tiene la obligación de entregar los elementos de protección personal, tiene la obligación de contratar un servicio de higiene y seguridad para que dé las capacitaciones, para que elabore la identificación de peligro y la evaluación de riesgos, para que lo incluya dentro de las capacitaciones, ¿sí? Tiene que enseñarle a la gente cómo usar dentro de las capacitaciones los elementos de protección personal y llevar adelante un plan de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. El plan de prevención de accidentes es justamente qué hago yo para evitar que la gente se accidente. Todo esto entra en el gran concepto de prevención, ¿sí? Esto es mucho de lo mismo. A mí me interesan esos cuadritos, esos conceptos, como los que vimos ahí arriba, y no mucho más en cuanto a lo que ustedes tienen que aprender, porque el día de mañana ustedes lo que van a hacer es, si les toca estar en la actividad agraria, esperen que quiero buscar algo, si les toca estar en la actividad agraria, van a tener el 617 bajo el brazo y todo aquello que sea necesario para poder hacer una consulta permanente normativa. Acá estoy pasando todo esto que está en el 351 también, y ya acá aparecen algunas cosas diferentes, ¿sí? Pero el resto se repite mucho, todo lo que hay en el 351, o sea, la base para todo lo que viene después en el 351. Si yo hablo de incendio, aplican los conceptos del 351. Si yo hablo de iluminación, aplícalo, esto lo hago un poquito más adelante, ¿sí? Aplica el 351. Si yo hablo de ruido, aplica la resolución 295 del 2003, que ya también se las voy a explicar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a estos conceptos de decir, hay cuestiones diferentes en los decretos de la actividad agraria que son bien específicos. Fíjense, antes de comenzar los trabajos de desmonte o tala de árboles, debe prever algún tipo de vigilancia o presencia de algún responsable, ¿sí?, que imparta indicaciones, es decir, un supervisor. Eliminar la presencia de malezas o tocones, macheteando estos últimos,
al RAS a facilitar un trabajo seguro. Esto no lo dice el 911 de la construcción. No hay nada relacionado con esto, ¿sí? Prever y construir caminos de acceso y salidas. Esto el decreto de construcción lo dice, el 351 no lo dice, ¿sí? No se permitirá el ingreso a la zona de desmonte o tala. Esto estoy leyendo cuestiones muy específicas, ¿no? Señalizada de ninguna persona ajena a los trabajos. Cuando uno haga operaciones de volteo, bueno, motosierras, cadenas, ¿ven? Motosierras bien afiladas, poseer embrague en buen estado de funcionamiento, disponer parada de emergencia, operativa y voluntaria. Pero fíjense, hay cuestiones que se repiten para todos por igual, que es, por ejemplo, cuestiones del artículo 38. El elemento de protección personal es el mismo que pedimos para todas las actividades. Acá hay algo que, no, ¿aparecerá alguna cosa particular para el agro? Sí, seguramente, pero casco de seguridad usamos en todas las actividades, ¿sí? Protección para la vista usamos en todas las actividades, ¿sí? Protección auditiva usamos en todas las actividades, guantes usamos. Pantalón anticorte, por ejemplo, no. Acá aparece algo específico para el agro, ¿sí? Pero si ustedes van a la actividad del petróleo y gas, se usan guante anticorte y guante antiimpacto, básicamente. Yo veo una industria como Pollolín, donde se faenan más de 100.000 aves por día, ¿sí? Que esa faena de aves, ¿sí? De más de 100.000 aves por día, cuando hay personas, hombres y mujeres, en una sala determinada, muchas veces en la sala de especialidades, por ejemplo, donde uno ve cómo la cantidad de gente está en la cinta transportadora, despreza pollos o hace milanesa de pollo, parece una tontería, usan guante anticorte. Guante anticorte porque están todos uno al lado del otro con cuchillos. Entonces usan guante anticorte que tiene una malla de acero, ¿sí? Cosa que el cuchillo no corte. Ahora, nosotros ahí, por ejemplo, cuando asesoramos hace muchos años, el cuchillo no cortaba, pero por ejemplo, como era un guante de acero muy livianito, imagínense un guante construido de cadenitas, ¿sí? Como si fuesen cadenitas de las que usamos en el cuello, nada más que un poco más gruesas. Imagínense ese material en forma de guante, un acero inoxidable, ¿no? Para alimentos, en forma de guante. El cuchillo no cortaba, pero si un cuchillo entraba de punta, en cada agujerito que quedaba, se podía lastimar. En vez de ser cortante, era punzante. Entonces, uno, cuando está en un servicio de seguridad, todas estas cuestiones las tiene que ver, ¿no? Y aparece pantalón anticorte. Un pantalón anticorte es un pantalón o que tiene un material de mucha resistencia, que puede ser un plástico o un mallado muy livianito de acero. ¿Para qué es esto? Bueno, para las motosierras, para los machetes, para cualquier elemento que pueda ser cortante. Yo en el 351, donde tengo gente trabajando en un torno, no le exijo pantalón anticorte. Ahora usted me va a decir, profe, pero si está con una moladora, con una soldadora, tiene que tener, y no está previsto, porque no está analizado como riesgo, y sobre todo porque siempre hay que analizar los riesgos basados en antecedentes, ¿no? En la industria no hay antecedentes de que se corten con amoladoras en las piernas y no fabricamos ese elemento de protección personal. El calzado de seguridad se usa en todos lados, botines de seguridad con punta de acero. Fíjense que en caso de motosierras, por ejemplo, acá, esto es específico, esto es una capacitación específica, que en el análisis de riesgos, nosotros a los motosierristas, vamos a decir, che, mirá, los riesgos que vos tenés de corte acá, 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 en mano, brazo, pierna, miembros superiores, miembros inferiores. Entonces vamos a analizar tu motosierra. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los sistemas de seguridad del equipo, como por ejemplo la parada de emergencia, ¿sí? Cómo pone los pies durante el corte, el uso de equipamiento de protección personal, cómo va a cargar el tanque de combustible de la motosierra, accionamiento, es decir, muy específico. Esto no lo vemos en otra actividad que no sea en el agro, por ejemplo. Hay recomendaciones de seguridad, no recomendaciones, legislación específica para el agro, ¿sí? No me importa que conozcan los detalles, pero sí que sepan que, por ejemplo, fíjense, para labores de poda o para talado de árbol. Y bueno,
Acá, por ejemplo, sí se usan escaleras para acceder, ¿sí? Trepadores. El trepador es el calzado de seguridad que se monta sobre una plataformita de material metálico que tiene puntas que se clavan en el árbol. Entonces, fíjense cómo aparecen cosas bien específicas del agro, ¿sí? Por ejemplo, acá aparece el manejo de animales. El manejo de animales, que no lo van a encontrar en ninguna otra legislación específica. Fíjense que aparecen cosas como que la vivienda de los trabajadores deben encontrarse aislada en los galpones de cría, o establos o presencia de animales. Fíjense, en caso de vacunaciones, curaciones de heridas, tarea de lo que fuere, y otras que exijan contacto del hombre con animales, se implementarán medidas que permitan, por ejemplo, sujetar el movimiento animal. Esto generalmente se hace en los bretes. ¿Vieron cuando dicen me metí en un brete? Bueno, los bretes son estos especies de túneles que el animal no se puede mover hacia los laterales, solo hacia adelante, y como no camina hacia atrás, generalmente, ¿alguna vez vieron una vaca caminar hacia atrás? ¿Por qué hay tantos accidentes de tránsito con animales? ¿Conocen algún animal que camine hacia atrás? Porque no paran, sí, para adelante no. El hombre nomás, ¿no? Habrá algunos por ahí que no sé, pero si ustedes vienen y se tragan una vaca de frente, la vaca sale, si sale para adelante, si no se queda quieta, por la forma de sus patas y, no sé, cartílago, lo que fuere, no puede ir hacia atrás. Entonces, estas son cosas de campo, ¿no? Entonces, el brete para adelante nomás, y una sola forma de moverse. ¿Sería como un corral, profe? ¿Cómo? ¿Como un corral sería? Un brete es como un túnel. Cuando se va a faenar una vaca, por ejemplo, varias vacas, entran en los mataderos que hay un brete. Un brete es, imagínate, dos correderas y el animal va por el medio. Imagínate como que tiene dos paredes a cada lado, ¿sí? Y es como un túnel que no tiene techo, solo caminan por el suelo, y hacia los laterales no se puede mover porque va como encapsulado, ¿sí? Entonces va siempre para adelante. Y cuando llega... Sí. En lo que son los mataderos, ¿vio? Donde se cuerean y se cortan así las vacas, sí, los animales grandes. Bueno, ahí sé que se usa, por lo que entiendo, calzado de encomado, ¿no? Sí. También. Pero lo que son así, la superficie del lugar, ¿no? El piso, ¿tiene que tener algún piso especial o algo? ¿O puede ser...? Generalmente, cuando vos tenés agua, en cualquier actividad, usás calzado, botas de goma con puntera de acero, que esto existe y es así. Sí. La bota de goma, por eso la ves en el matadero. Hay gente que usa bota de goma, pero no la bota de goma con la puntera de acero. Usamos bota de goma común. Sí. Lo que hay que recomendar es la bota de goma con puntera de acero, que eso existe, igual que el botín de seguridad, para donde hay piso mojado. Entonces los mataderos, en empresas como Pollolín, o donde hay agua continua del proceso, o se usa un calzado de seguridad. La bota de goma no es un calzado de seguridad, es calzado de seguridad si tiene puntera de acero. Hay botas de goma con puntera de acero, generalmente son de color blanca, porque todo lo que sea para alimentos color blanco, para que se detecte la suciedad. Sí. Y donde no hay agua, también en alimentos se usa blanco, como pueden ser botines de seguridad color blanco, donde también uno puede ver la suciedad, pero digamos, en mataderos o esta actividad se usa calzado de seguridad, bota de goma, debería usarse con puntera, ¿no es cierto?, para evitar que el trabajador esté mojado durante su actividad. Bueno, entonces, un animal nunca va para atrás. Esto, alguna vez existía un dicho que decía, si te topas con una vaca en un accidente de tránsito y podés llegar a esquivala por atrás. Eso me dio una huevada. Pero bueno, es un dicho medio popular de esquivar por atrás un animal. Si uno llegase a esquivar, pues el animal nunca va para atrás. Bueno, los bretes es lo que, volviendo al tema, se utiliza para evitar movimientos del animal que pueda golpear a un trabajador. Acá la idea es proteger al trabajador. Todo esto es parte de la prevención. Fíjense, evitar contacto directo del trabajador con las mucosas o sangre del animal, ¿sí? Hay enfermedades transmitidas por animales. Acá
siempre aparecen las enfermedades zoonóticas, que es donde el hombre es parte del ciclo de esa enfermedad. Tenemos varias, que pueden ser laborales, que ahora vamos a ver, como por ejemplo, qué sé yo, el carbunco, la leptospirosis, la hidatidosis. Hay varias enfermedades que para el agro se pueden considerar enfermedades profesionales, que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí? Bueno, es decir, aparecen cuestiones específicas. Sí. ¿Alguien habló? Yo. ¿El Sí. brete eso se utiliza para vacunar también? También se utiliza para vacunar el brete, exactamente. Ah, está bien. Tiene esa misma función. El brete también se utiliza para vacunar. Acá también tienen manejo de agroquímicos, de plaguicidas. Acá, bueno, Piu que sabe de plaguicidas, pero ¿qué quiero decir? Para el plaguicida te aparecen cuestiones como decir que también se tienen que almacenar esas sustancias químicas, alejado de los lugares o las viviendas de los trabajadores, que tienen que tener que tienen que estar dispuestos de un modo tal como siempre hablamos en seguridad siempre que ustedes tengan almacenamiento de algo, siempre los líquidos van abajo y los sólidos van arriba, ¿sí? Por si yo tengo bidones, por ejemplo, o tengo latas con líquidos, con fluidos, siempre el líquido tiene que estar abajo, por si se cae, no derrama, no se golpea o no se rompe el recipiente, como podría pasar si yo lo tengo almacenado arriba. Siempre hay muchas cuestiones de seguridad que son también sentido común, ¿no? Yo a veces voy a alguna casa, a algún amigo que tiene niños o hijos chiquitos. ¿Alguno tiene hijos chicos, chiquitos, 2, 3 años, de los que está acá, de los que están acá? ¿Madres? ¿Hay madres? Bueno, seguramente alguna ahí no se anima a decir yo. Cintia dice sí. Bueno, por ejemplo, acá hay una cuestión de seguridad característica. Ahí aparece Gastón también. Bueno, Gastón, vos que más que madre sos padre, pero no importa, es lo mismo también. Es el mismo concepto, aplica el mismo concepto. No, lo que quiero decirle con esto, hay cuestiones muy básicas. Por ejemplo, la cocina que usamos en la casa tiene 4 hornallas. Yo he visto madres que cocinan en las hornallas de adelante, teniendo niños de 2 o 3 años que ya son capaces de con la manito llegar y quemarse o derramar un recipiente con agua o aceite caliente, ¿sí? Si no hay necesidad de usar las 4 hornallas, usamos las hornallas de atrás. La cuestión básica para que el niño no llegue, para que no se queme, para que no se lastime. El ejemplo más conocido, el de Tevez. ¿Cómo se lastima Tevez? ¿Cómo se quema el niño? Bueno, una condición así, una condición precaria y demás. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay cuestiones, los hombres, por ejemplo, que dejamos las maquinitas de afeitar a la altura de los niños, es un error. Un niño llega, ve al papá afeitarse, agarra la maquinita, se quiere afeitar y se lastima, sobre todo el varón. Nos copian permanentemente en lo que hacemos. Entonces, todas estas cuestiones cortantes, punzantes, las lavandinas, los detergentes, el niño explora 2, 3 años, entonces 1 año, lo mismo que si uno tiene hijos, no se puede dar el lujo de no tener disyuntores diferenciales. Ya van a ver bien la función del disyuntor diferencial en Seguridad 2 con Gustavo Casabona, con el profe, pero digamos, el disyuntor diferencial lo que hace es una protección para las personas en las instalaciones eléctricas. Esto lo van a ver bien con Gustavo en Seguridad 2, la materia que le sigue a esta mía, que es ingeniero eléctrico específicamente. Así como con Gustavo van a ver Seguridad 2, van a ver todas estas cosas. Cuando hagan higiene 1, van a ver ruido, iluminación, carga térmica, estrés por frío, que yo se los voy a dejar presentado, se los voy a dejar mostrado. La función de esta materia es hacerle una visión macro de todo lo que hay, y después ustedes, en las diferentes materias, higiene 1, higiene 2, seguridad 2, se van metiendo en el detalle de cada cosa, de cada materia y de cada actividad. O sea, yo les voy a nombrar ruido, iluminación, dónde está, cómo está legislado, qué es, qué no es, que lo voy a hacer la clase que viene, y ustedes ahí van a ver en adelante cómo lo van a desarrollar. Hay un concepto, así como hablamos del concepto de accidente, que ustedes lo tienen que leer en la ley 24.557 de riesgo de trabajo, todo hecho súbito y violento que se da
en el trabajo, como consecuencia del trabajo, o que puede darse en el trayecto de la casa al trabajo, que se llama accidente in itinere, ¿sí? In itinere significa en tránsito. Un accidente in itinere es aquel que se da camino de casa al trabajo, del trabajo a la casa. Es un accidente que está totalmente cubierto por la RT, siempre y cuando para el accidente in itinere hay ciertas reglas. Antes al principio era X cantidad de horas para llegar, X para salir, eso ya no existe más, ya no está más por horas. El accidente in itinere es, si se comprueba que vos ibas al trabajo, tenés cobertura por parte de RT. Ahora, saliste del trabajo, pasaste a ver a tu novia y te lastimaste por ahí, cagaste, digamos, ahí no tenés cobertura, ¿sí? O te fuiste a jugar al fútbol, ¿sí? La RT tampoco no son distraídos, digamos, se dan cuenta de estas cosas, pues estas cosas se investigan, ¿sí? Hay miles de accidentes que pasan los días lunes, los varones que dicen que el viernes se cayeron y se les torció el pie, fue jugando al fútbol el fin de semana. Bueno, eso ustedes lo van a investigar y se van a dar cuenta cuando trabajen que hay mucho vivillo también en esta actividad, ¿sí? ¿Cuándo el accidente in itinere te cubre? Bueno, la RT dice, la legislación dice, la 24.557, léanlo después, que el accidente in itinere se cubre siempre que el trabajador se mueva por el camino más corto posible para llegar de casa al trabajo y del trabajo a la casa. El más corto posible no es saltando techo o saltando paredones, ¿no es cierto? Digo, un camino lógico y normal. Si ustedes se encuentran en un piquete y se desviaron y se accidentaron, van a tener cobertura. Eso siempre tiene que estar demostrado. Y siempre asegúrense, cuando estén asesorando en una empresa, que todos los trabajadores le den al Departamento de Recursos Humanos su domicilio real. Porque si yo tengo un accidente viniendo de San Martín al 500 y en mi domicilio dice que vivo en Belgrano al 7000, anda a cantarle a Gardel, ¿sí? Es decir, cuando son accidentes simples muchas veces no pasa nada. Si son accidentes graves, ojo con esos detalles, ¿sí? Por más que no tengan hecho el cambio de domicilio, si mi domicilio dice que soy de Chosmalal, de Zapala, de Cutralcó, de Plaza Wincul, y yo me accidento porque vine a alquilar un departamento a la calle San Martín, ¿no? Bueno, digamos, no es necesario hacer cambio de domicilio, pero sí es necesario que, no es necesario desde el punto de vista que estoy explicando, ¿no? Sí es muy importante que el Departamento de Recursos Humanos tenga una declaración del trabajador de dónde realmente vive, ¿sí? Porque esto es fundamental para el accidente in itinere. Cuando esto salió decían 1 hora antes y 1 hora después. Imagínate un trabajador rural que se va en bicicleta desde el Chañar hasta la bodega, va a llegar en 1 hora y todo, ¿sí? Entonces, la legislación fue mejorando, se fue cambiando. Entonces, ¿qué accidente se cubre? El accidente de trabajo es aquel que sucede durante las horas de trabajo, ¿sí? Me corto un dedo, me tuerzo una pierna, me raspo, me lastimo, me caigo, me muero. Todos estos accidentes de trabajo tienen cobertura por parte de la RT. Esto lo iba a mover un poco en estadísticas, pero ya me voy adelantando, ¿sí? Porque lo van a encontrar en la legislación. Todo accidente se debe denunciar a la RT. Ustedes se van a encontrar en las empresas grandes, sobre todo que hay médicos laborales, y a veces tiene un rasponcito en el trabajo, va a ver al médico laboral y no se denuncia. ¿Se van a encontrar con eso? Sí, se lo van a encontrar. O muchas veces las empresas tienen algún sistema y dice, pasó como primer auxilio, pero no fue accidente. En realidad, lo que dice la ley, la 24.557, es que todos los accidentes se deben denunciar, todos. Hay un sistema de denuncias. ¿Cómo es? Cada empresa, cuando contrata una RT, tiene un sitio de la propia RT, de donde hay colgado, antes lo hacíamos a papel, con carbónico, el tiempo el pedo. Ahora se hace en una página web, vos entrar a la página de la... ¿Qué es carbónico, se profe? corría en carbónico. Quedaba todo corrido. ¡Qué mamarracho! El nombre te aparecía en la copia donde decía causal del accidente. Ay, Dios, perdónenme un segundo.
Bueno, después salió el papel químico. El papel químico era buenísimo, porque ya era autocopiante, vos ponías una sola cosa y... Bueno, hoy se hace todo por una página web de la RT. Vos entrás, te podés tener la app en el teléfono para hacer una... Y, bueno, hoy no, es decir, en nuestra época era más difícil. Aparte, te daban 72 horas porque mientras lo hacía y lo mandaba. Bueno, hoy... Bueno. Hoy, digamos, siempre para hacer un reporte de accidente hay hasta 48 horas, ¿sí? Hay hasta 48 horas porque, digamos, puede haber cuestiones que hagan que uno no lo pueda denunciar a la brevedad. Pero bueno, uno tiene un formulario típico, ¿sí? Que tiene un formulario típico, entra a la página y ahí hace, digamos, denuncia el accidente. El accidente hay una denuncia muy sencilla que te dice qué pasó, cómo pasó, la RT lo toma inmediatamente, no hay pregunta de examen. La denuncia del accidente, ¿sí? No tiene que ser necesariamente al momento que el trabajador se accidenta. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero es que un trabajador reciba la asistencia médica. Esto es lo primero, ¿sí? Después, seguramente, inmediatamente vamos a dar aviso a alguien de administración y va a cargar esa denuncia. Los trabajadores tienen que tener una credencial que tiene la forma de una tarjeta de crédito, y esa tarjeta de crédito, esa credencial es una credencial de la RT. La RT les tiene que dar una credencial como asegurados. Asegúrense el día que estén trabajando que los trabajadores tengan esa credencial. Profe, es tipo como el carnet de la obra social. Claro, es lo mismo. Con eso vos cuando vas a un centro médico, si no está la denuncia hecha por vía administrativa, la RT tiene publicado a cada trabajador dónde tiene que ir en caso de accidente. Acá en Neuquén siempre es Policlínico Neuquén, San Agustín, son siempre lo mismo. Entonces uno va con esa credencial y la atención médica la tiene. No hay que esperar a hacer la denuncia para la atención. Primero es la denuncia, primero es la salud del trabajador. La atención se hace, después si pasó algo y no pasó por obra, pasará por obra social. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Son dos cosas muy diferentes. La obra social no es para atender accidentes, ¿sí? La RT es la que cubre los accidentes. Y estos accidentes tienen que ser denunciados. La denuncia siempre tiene que estar, ¿sí? Siempre tiene que estar. Bueno, es una denuncia muy simple. Esto es un accidente de trabajo. Después existe el concepto de incidente, ¿sí? El incidente es muy similar al accidente, pero no hay lesión. No hay lesión. No se lastima el trabajador. El accidente es todo hecho súbito y violento, como decíamos, pero donde haya una lesión personal, ¿sí? Tiene que haber una lesión personal para que sea un accidente de trabajo. El incidente puede tener lo que se llama naturaleza, que puede ser muy similar. Yo puedo tener un trabajador que pisó un charco de aceite, se cayó y se fracturó. Es un accidente. Puedo tener otro trabajador que pisa el mismo charco de aceite, se resbala pero no le pasó nada. Eso es un incidente, ¿sí? Hoy ustedes se van a encontrar, hay una cuestión hay una cuestión como para amortiguar un montón de cosas, que es la palabra incidente. Las compañías grandes usan mucho la palabra incidente. La palabra incidente generalmente nace en las normas OSAS 18001, que son normas relacionadas con gestión de seguridad e higiene, de salud y seguridad, perdón, y se fue difundiendo ese concepto. Tenía un accidente de tránsito, tuviste fallecidos y dice incidente. La realidad, a los fines de la ley, no son incidentes, son accidentes. Si hay lesiones personales, accidentes. Ustedes se van a encontrar el día que trabajen que muchos dicen incidente, hay otro concepto que se llama near miss, hay otro concepto, pero bueno, la ley no dice todo esto. Las empresas están inundadas de normas y muchas veces las normas se agregan, pero lo base es la ley, ¿sí? Lo básico es la legislación.
Entonces, ese es el concepto de incidente. Y después está el concepto de enfermedad profesional, que también lo van a encontrar en la 24.557, no lo van a encontrar en otro lugar, sino que lo van a encontrar ahí, el concepto de enfermedad profesional, donde dice que la enfermedad profesional es aquella adquirida en el trabajo o como consecuencia del trabajo. Por ejemplo, si yo a lo largo o en mi tiempo en que estoy trabajando, me aparece una caída bilateral auditiva, y se demuestra que es producto de haber estado expuesto a ruido, que ahora lo voy a dejar todo presentado y la clase que viene voy a cerrar una parte, pero bueno, falta. Estas son enfermedades profesionales, son enfermedades que están relacionadas con el trabajo, como por ejemplo hipoacusia, caída bilateral auditiva, ¿sí? Por ejemplo, hay lesiones, antes no se cubrían, por ejemplo, las hernias de disco o las lumbalgias, hoy sí, está totalmente legislado, era muy difícil de demostrar. Hay otras enfermedades profesionales, básicamente, que están relacionadas en el agro, por ejemplo, como les digo, hay enfermedades propias del trabajador rural, ¿sí? Hay enfermedades como puede ser un trabajador que tenga que hacer un trabajo muy fino, muy delicado, donde necesite una iluminación muy apropiada, muy localizada, y haya una pérdida de su capacidad visual, también se puede demostrar como una enfermedad profesional. Hay enfermedades respiratorias, ¿sí? Que puede ser por estar expuesto a sustancias sensibilizantes de las vías respiratorias. ¿Qué quiero decir? Hay dos grandes diferencias, enfermedad profesional y enfermedad inculpable, ¿sí? La inculpable es aquella que no tiene que ver con el trabajo, como por ejemplo la diabetes, el colesterol, ¿sí? Qué sé yo, hay un cáncer de pulmón. Sí, hay que ver, bueno, para el cáncer de pulmón es un tema particular. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que se van a trastocar enfermedades que pensamos que son inculpables y tal vez hayan tenido o tengan que ver con la actividad laboral del trabajador. ¿Qué quiero decir con esto? Y la clase que viene vamos a trabajar en este tema. Ya creo que tenemos 2 clases más y después vamos a hacer el primer trabajo práctico. Yo puedo decir cáncer de piel o cáncer de pulmón, una enfermedad inculpable. Bueno, hay enfermedades donde hay que hacer cierta investigación porque hay sustancias como los antiguos asbestos o como puede ser el sílice en las arenas o como pueden ser otros materiales como los aceites. Hay ciertos aceites que también pueden generar una enfermedad que parezca inculpable y en realidad es profesional, ¿sí? Las enfermedades profesionales, que ya vamos a ver cómo se demuestran y cómo se estudian, pasan por otro carril que ya lo vamos a ir abordando, ¿sí? No me quiero ir demasiado. Muchas cosas. Sí, el concepto de que hay enfermedades laborales o profesionales y hay enfermedades inculpables. La diabetes es una enfermedad inculpable. La obesidad, que hoy se considera una enfermedad, es una enfermedad inculpable, ¿sí? Por ejemplo, hay enfermedades que están relacionadas con, no sé, degenerativas, neurológicas, son inculpables. Las enfermedades profesionales es cuando hay una relación de esa enfermedad con el trabajo, ¿sí? Pero esto no es tan lineal, ¿sí? No es tan lineal. Yo por eso digo, lo voy a dejar presentado ahora, cómo se hace, y después lo vamos a ver un poquitín más en detalle. Pero un trabajador, vamos a hacer un paréntesis en esto que estoy diciendo, esos son 2 grandes conceptos, ¿no? Un trabajador, que esto lo debe haber explicado Euge en las primeras clases, la 19.587, un trabajador cuando ingresa a una empresa, lo primero que se tiene que hacer para ingresar es un examen médico preocupacional, ¿sí? Preocupación, antes de ingresar. ¿Quién tiene que pagar ese examen médico preocupacional? El empleador, ¿sí? El dueño de la empresa, la empresa. Yo con el examen médico preocupacional, que está legislado qué tipo de examen tiene que ser, ¿sí? Está legislado qué tipo de examen tiene que ser, la resolución 37 del 2010,
inclusive en la ley 19.587, en el decreto 351, esto está, pero en la 37 del 2010, estudios médicos obligatorios, que tampoco quiero nombrar todas, pero en la 37 del 2010 está una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde dice, un examen médico preocupacional, hay estudios que son básicos de ley, que yo lo tengo que hacer antes que el trabajador ingrese. Supongamos que ese trabajador es apto, listo. Si la empresa tomó la decisión de que ingrese, empieza a trabajar. Puede ser un trabajador que tenga preexistencias. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, es un excelente cañista, soldador, amolador, lo que fuere, pero tiene daño en la columna vertebral. Le aparecen hernias de disco, lumbalgia. Supongamos que está tronado el trabajador. Pero el empleador lo quiere tomar. Yo, cuando digo así, es porque yo tengo algunos kilómetros así. Cuando el trabajador, si la empresa dice, no, yo lo quiero tomar, más allá de que tenga preexistencia significa que ya tiene esa existencia antes de empezar a trabajar, yo digo, ok, lo tomo igual. Lo que hago es una homologación, que así se llama, en la Subsecretaría de Salud. Es decir, yo quiero que ese trabajador esté en mi equipo de trabajo. ¿Sí? Yo quiero que ese trabajador esté en mi equipo de trabajo. Entonces, pero el médico me dice, che, tiene preexistencias, ¿sí? O sea, tiene lesiones este hombre, este trabajador. Entonces decimos, ¿y qué hacemos? Bueno, si tiene preexistencias y tiene lesiones, ¿sí? Yo igual lo quiero tomar, porque es muy bueno en su trabajo. Listo, entonces por vía administrativa hacemos una homologación, ¿sí? ¿Qué es la homologación? La homologación es, le informamos a la Subsecretaría de Salud Provincial, donde aplique, que ese trabajador tiene esa preexistencia y lo homologamos. Es decir, decimos, che, nosotros estamos avisando que tiene esta preexistencia, que si el día de mañana hace una denuncia por tener lumbalgia o hernias de disco, este señor ya entró así a trabajar. Yo lo tomo porque a mí me sirve, pero lo homologo, ¿sí? Le aviso a la Subsecretaría de Salud que ese trabajador ya tiene preexistencias. De esa manera, el empleador queda a salvaguarda, ¿sí? Ese es el examen médico preocupacional que lo paga el empleador y que se hace con carácter obligatorio. Después existe el examen médico ocupacional o periódico, ¿sí? Esto se hace una vez al año, ¿sí? Esto se hace una vez al año, y ese trabajador, para yo hacer el examen médico ocupacional o periódico que se hace anual, previamente, esto lo vamos a abordar ya las otras clases que vienen, el formulario, ahora tengo que volver un poquito atrás con el formulario RGRL, pero sí comentarles esto, porque era lo que tocaría para esta clase, sí comentarles esto, que cada empleador, cada empresa, antes de que a un trabajador se le haga el examen médico ocupacional o periódico, ocupacional es que ya está en ocupación, o periódico, es muy importante que el empleador haga lo que se llama una declaración jurada, donde diga cuáles son, y esto lo vamos a ver, como digo, en otras clases, los agentes de riesgo, ¿sí? Yo tengo que hacer una declaración jurada, decir cuáles son los agentes de riesgo, ¿sí? Capaces de provocar una enfermedad profesional, ¿sí? Una enfermedad profesional, ¿sí? Donde, como dijimos, una enfermedad profesional es producto de cierta actividad laboral, pero yo, para hacer una declaración jurada en un formulario típico que también tiene la RT, cada RT, hay 7 millones de RT, yo lo que hago es decir, bueno, vamos a suponer, Gastón Ecker, DNI tanto, quit tanto, ¿sí? Yo pongo un código, que ya vamos a ver cómo se hace las próximas clases,
El código de ruido, por ejemplo, es 90.001. Entonces yo digo, Gastón Ecker ingresó a la empresa en el 98. DNI tanto, tanto, tanto. Fecha de exposición al riesgo tanto. Código de exposición 9001. Hay una tabla en esta resolución, ¿sí? Hay una tabla con los códigos. Ruido 90.001. Ergonomía 80.001, 80.002. Y así sucesivamente, ¿no? Hay agentes de riesgo físicos, químicos y biológicos. Entonces, yo digo que Gastón Ecker está expuesto a 90.001. Le estoy diciendo a la RT, che, está expuesto a niveles sonoros, a ruido. Por favor, hay que hacerle una audiometría, hay que hacer un estudio de oído. ¿Qué dice la RT? Yo no te voy a hacer un estudio a todo lo que vos me declares. Me lo tenés que demostrar, y esto dice la resolución, de forma del cual me lo tenés que demostrar con un estudio técnico. Entonces yo tengo que hacer un estudio de ruido, de higiene y seguridad, bajo una resolución determinada, que ya les voy a explicar cuál es, y decir si está expuesto o no está expuesto. Yo tengo que demostrar que el trabajador está expuesto a ese agente de riesgo, que es el ruido, que es capaz de generar una enfermedad profesional en el trabajador cuando está expuesto por lo menos 8 horas, 40 horas semanales, 8 horas por día. Esto cambió un poco, ya no es 8 horas, 40 horas semanales, tiene alguna modificación. Pero no importa, lo que yo tengo que demostrar, si voy a denunciar un agente de riesgo como ruido, que acá, ojo, son agentes de riesgo que son capaces de provocar una enfermedad profesional, que no es lo mismo que un accidente, son cosas totalmente distintas. El accidente es todo hecho súbito y violento, es algo agudo, algo que pasa aquí y ahora. El trabajador se lastimó ahora, en este momento. El agente de riesgo, como puede ser el ruido, es capaz de provocar una enfermedad profesional si el trabajador está expuesto a ese agente de riesgo. Yo tengo que demostrar que está expuesto para que la RT diga, ah, ok, está expuesto. Y como está expuesto, lo que voy a hacer es sí hacerle el estudio de ruido pertinente que me dice el empleador bajo declaración jurada. ¿Sí? Profe, ¿Sí? los riesgos que contenga, que anote el empleador en la declaración jurada, o sea, usted explicaba que el empleador la realiza para notificarle a la ART sobre los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Pero eso se anota para en caso de que cuando el empleador, por ejemplo, tenga una pérdida de audición. El empleador no, el empleado. El empleado, perdón, tenga una pérdida de audición. Sí. La RT sepa por qué, o es para hacerle estudios más seguidos, y tener un mayor control sobre su estado de salud. No, cuando vos demostrás que está expuesto a ruido y se le hacen los exámenes médicos correspondientes, si se detecta que realmente tiene una caída auditiva, lo que haces es inmediatamente recalificar, ponerlo en otro puesto donde no haya una exposición tan elevada, porque sabés que esa exposición es progresiva y lo va a seguir enfermando. La idea es tratar de lograr que no llegue a una incapacidad, ¿sí? Generalmente cuando hay una enfermedad profesional hay un grado de incapacidad. Lo que se busca es que sea lo menor posible para tener el menor nivel de daño y compromiso posible, ¿sí? O sea, Sí. esa es un poco la intención, ¿no? No sé si responde. ¿Sí? Sí. Después lo voy siguiendo anualmente, voy presentando cómo está expuesto y ahí se ve. Porque tal vez en la nueva exposición que yo haga al año 2, dice, che, ya lo rotamos, la verdad que en este puesto no tiene exposición, entonces yo le hago la audiometría y sigue cayendo su capacidad auditiva, pese a no estar expuesto al ruido. Bueno, ahí se analizará un poco más por qué tiene esa caída auditiva, ¿no? A veces los más viejos tenemos, yo por ejemplo, a veces mi hija me dice, papá, ¿por qué subís tanto el televisor? Y porque por ahí no lo escucho
como escuchan ella, que tienen 16 y 13 años, ¿viste? Y le doy Sí. rosca. Y yo me acuerdo que mi viejo le decía lo mismo, baja el televisor, claro. El que tiene un oído mucho más joven, yo también tengo muchos años de planta y de haber estado expuesto al ruido, entonces estoy medio sordo y me cuesta, a veces me tengo que poner medio de costado y se me cagan medio de risa, pero es la realidad, digamos. Hay una caída auditiva propia de la edad que tiene que ver con el envejecimiento y después con la exposición que uno haya tenido. No es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar en terreno. Sí. Entonces, lo que hay que ir viendo, lo que se hace con los exámenes médicos ocupacionales o periódicos anuales, es ir viendo cómo va esa evolución del trabajador, ¿sí? Lo ideal es rotarlo para que no siga expuesto, o a veces no lo rotás, a veces como es incipiente, le haces una capacitación, le enseñás a usar la protección auditiva, le das una buena protección auditiva y vas midiendo cómo va. En los estudios de ruido uno puede medir con lo que se llama el NEF, el nivel efectivo total, con protección auditiva, qué tiempo tiene o qué reducción tiene con esa protección auditiva. Lo que hay que hacer es ir evaluándolo. Y lo que es importante es determinar cuáles son los criterios para ir haciendo las exposiciones. Vos, si sabés o sospechás que un trabajador está expuesto a ruido, que yo está con una moladora, con una sierra, un carnicero que ni lo sabe y no tiene ni servicios de seguridad higiene, un carnicero que está dándole rosca a la sierra todo el día, que corta hueso y todo eso, no hay duda que debe tener caída auditiva. Pero de esos trabajadores nadie se preocupa. Pues la legislación no exige servicio de seguridad para un comercio. Debería tener, la RT lo debería asesorar, porque no tiene la obligatoriedad de contratar un servicio. Pero en un hipermercado no hay duda que el carnicero que trabaja en ese hiper, que sí le exigen un servicio de seguridad, no hay duda que tiene mediciones de ruido. Lo mismo pasa con un obrero en la construcción. Hay obreros que vienen hace muchos años y tienen una caída auditiva y nadie los asesoró, ni les dijo, ni les dio un protector auditivo. Se van a encontrar en esta actividad con 7.000 millones de cosas diferentes y estas cosas les va a plantear. Yo, por ejemplo, tengo un técnico acá en la empresa donde estamos, un chico que es nuevo, que tiene 6 meses de experiencia. Y vos te das cuenta que las dudas que hay, que uno ya las pasó y ya las tuvo y tuvo la suerte de tener a alguien al lado que se las explicó, te das dando cuenta que con X cantidad de años de experiencia ya viste un mundo de cosas que por ahí ustedes que son más nuevos en el asunto y le va a llevar un tiempo traccionarlas, porque una cosa es lo que dice la legislación, que la pueden saber de memoria, pero después se le van a plantear dudas todo el tiempo y van a estar llamando a tipos más grandes, a gente con más experiencia, cómo lo manejó, qué hizo. Muchas veces esquivamos lo que dice la legislación. Uno no debería, pero hay cuestiones que te llevan a que a veces esquives un poquito algunas cosas. Que no lo haces de un modo, pero sí, alguna cosa siempre un poco justificás y tal vez no está del todo legislado. La legislación tiene muchas zonas grises, ¿sí? Muchas zonas grises. Profe, En esas zonas grises es donde prima el criterio y el concepto y, bueno, otras cosas, ¿no? profe, Gracias, profe. las homologaciones de las que hablaba antes, que el empleador presenta para contratar a un empleado con preexistencias, ¿se le presenta a la RT? No, a la Subsecretaría de Salud local. Ah, La RT no tiene nada que ver con los exámenes médicos preocupacionales, no los ve. Sí, Ok. cuando investiga tal vez una enfermedad profesional, diga, che, ¿cómo entró este trabajador? Bueno, este trabajador entró con esta lesión. Entonces, ahí vos lo que haces es mostrar la homologación que tenés hecha a la Subsecretaría de Salud, ¿no? ¿Y la subsecretaría puede opinar o decir, no, este trabajador no está apto, o esa No. es decisión del empleador? Está muy bien la pregunta, Santiago. No, lo que hay es recomendaciones, es decir, te puede decir, mira, si es un caso severo, bueno, sí, recomendación, sí, te puede decir, che, mira, la verdad no te lo puede rechazar, ¿sí? Claro. La La decisión Subsecretaría de final es Salud del no te empleador, dice, digamos. claro, la Subsecretaría de Salud no te dice no, pero lo Ok. puede ver, te puede recomendar, ¿viste? Es la responsabilidad del empleador, ¿sí? Ok, Es el que ok. contrata el servicio, ¿está? Sí. Pero bueno, recomendación y que alguien te diga, che, mirá, la verdad que
no te conviene, y eso existe siempre. Después de ahí, la responsabilidad es del empleador. Si vos tomás un tipo que está lesionado, y bueno, vos ya lo homologaste, ya tenés, y cuando hagas exámenes ocupacionales, vos también vas a declarar su patología, que la RT te puede decir, no, pero escúchame, este tipo entró así, bárbaro. Esas son las pilladas que a veces les digo que hay que tener en cuenta, pero generalmente, cuando yo declaro, por ejemplo, hay cosas que son muy del trabajo, ¿no? Yo declaro en un examen que está expuesto a riesgo ergonómico, a posiciones forzadas y gestos repetitivos. Entonces el tipo te va a decir, che, hiciste el estudio ergonómico, supongamos que da exposición. Cuando hagan los estudios te van a decir, los médicos esto lo saben, esto no es de ahora, ¿sí? Esto no es de ahora. Entonces hay que ser muy cauto, muy sincero y no jugar con esta cuestión. Si el tipo tiene preexistencia, entró con preexistencia, uno, después que lo homologó, hizo todos los caminos legales y ese trabajador está trabajando, vos podés denunciar la exposición, si es que está expuesto a riesgo ergonómico, y esto lo hablás con la RT, ¿no? Si, che, mira, hay exposición, pero ya había entrado lesionado, acá está el examen médico preocupacional. Siempre con la RT uno tiene una charla fluida porque en definitiva es un asesor. No es que tenés que andar escondiéndote de la RT y haciendo cosas por atrás. ¿Sí? Sí. Volviendo al tema que nos ocupa, hay un asunto que se denomina, que es importante que ustedes lo tengan, que lo conozcan. Como ya les dije, nosotros lo que hacemos es guiarlos dónde leer, y en ese guiarlos dónde leer no les vamos a hacer preguntas específicas de cada cosa que le mostremos, siempre y cuando nosotros no lo hayamos dado con la profundidad. Es decir, lo que ustedes tienen que hacer es leer los conceptos, ¿sí? Estudiarlos, es muy importante. Hay algo, habiendo terminado de explicar el 911 y de haber hecho un refuerzo en conceptos de accidentes y exámenes médicos, para terminar, hay otro examen médico que se llama el post-ocupacional, ¿sí? El post-ocupacional, perdón, y me olvidé de decir, pregunta de examen. ¿Quién paga el examen médico ocupacional o periódico? Lo paga la RT, ¿sí? El preocupacional lo paga el empleador, el ocupacional o periódico lo tiene que pagar la RT. Por eso le ponen tanta vuelta, ¿no es cierto? Porque a la RT lo que menos le gusta es pagar, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo paga, lo abona la RT, y el examen médico post-ocupacional es optativo. Ese lo tiene que hacer la RT y se tiene que hacer cargo la RT, no el empleador. Vos sospechás o pensás que está complicado el trabajador o la trabajadora y le haces un estudio médico post-ocupacional, por el caso del día de mañana venga alguna demanda o lo que fuere, saber con qué herramienta. ¿Es obligatorio? No, es opcional. Esto lo hace la RT si quiere y lo paga la RT. El examen médico periódico ¿es obligatorio? Sí. ¿Quién lo paga el preocupacional? El empleador, el dueño de la empresa. El examen médico ocupacional o periódico, ¿es obligatorio? Es obligatorio. ¿Quién lo paga? La RT, para quien preguntaba por ahí. El postocupacional, ¿es obligatorio? Pregunta de examen. No, no es obligatorio. ¿Quién lo abona? ¿Quién lo paga? La RT. ¿Quedó claro este concepto? ¿Sí? Esto váyanlo digiriendo el día de mañana. Cuando trabajen, se van a tener que amascar un poco en leer y ver dónde están parados. Muchas veces les va a pasar que va a decir, esto el profe me lo explicó, pero ¿cómo era? Y bueno, esto es todo el tiempo, a todos nos pasó, ¿sí? Es así. El empleador paga el preocupacional. Pilar.
Es preocupacional. Muy bien, Santiago. Yo tenía un amigo que era muy soberbio que decía, cuando yo estaba en la universidad me creía superior y cuando salí lo demostré o lo verifiqué. Eso es. Yo cuando estaba en la universidad era así. Cuando salí lo verifiqué. Bueno, vamos a un asunto que tiene que ver con algo que se llama, chicos, habiendo terminado lo del agro y habiendo hecho un refuerzo de estos conceptos, vamos a ir a algo que se llama Resolución 463/2009. ¿Sí? La Resolución 463, la Resolución 463 del 2009 es una resolución, como todas las que vemos acá, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación. Es del 2009, del año 2009. ¿Cómo se llama esto? Esta resolución se llama Resolución 963 del 2009, que es lo que dice acá. La que no quería compartir está ahí. ¿Por qué sale esta? Si yo había seleccionado otra, no quiero compartir. No, ahí está. Me enojé. A ver, está la otra. Estuvo acá. ¿Profe, 463 o 963? 463 del 2009. Bueno, ustedes estaban naciendo recién. No, ustedes son más viejos que el 2009, tampoco se hagan los pibes. Un segundo. Esto es acá. Acá. Esto no. Esto no me interesa mostrárselos. Esto tampoco. Esto es un segundo. No. Esto es. Estoy buscando el adecuado, porque no les quiero mostrar cualquier cosa. Ese que viste hoy, que lo tenías preparado, y ahora no está. Creo que ya va a aparecer. Un segundo, ¿eh? Esto es de la Super, que esto no se lo querías mostrar. Esto no era. Bueno, vamos, es exactamente igual, podemos mostrar el mismo. No va a haber ningún problema con esto, así que es el mismo relevamiento con el que se van a encontrar, así que es igual. Vamos a abrir esto que decíamos del RGRL, Registro General, Resolución 463 del 2009, es esto que les voy a mostrar en pantalla, que se llama esta resolución. A ver, todavía no se ve, ¿no? Todavía no la ven, ¿no? Se ve la carpeta, digamos. Sí. No debería verse. Un segundito. Ahí está. Esta resolución, la 463 del 2009, es una resolución complementaria, con todas las que venimos viendo, que como ven acá, dice resolución 463 del 2009, no importa lo que diga ahí, es una resolución que se vincula con lo que se llama RGRL o Registro General de Riesgos Laborales. Eso significa RGRL, Registro General de Riesgos Laborales. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí la sigla RGRL? ¿Se entiende? ¿Lo que significa? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo se hace un RGRL? ¿Cuándo se hace un RGRL? Un RGRL, teniendo en cuenta la actividad en la que estemos, por ejemplo, para el agro, para la construcción, para minería o lo que fuere, existe un formulario como este de la RT Prevención. En cualquier RT, ustedes buscan en Google lo que fuere RGRL, resolución 463, y la leen, van a llegar a este formulario. ¿Qué es la resolución 463? Es un relevamiento de riesgos que no tiene que ver con los agentes de riesgos
que vimos hace un rato, que tiene que ver con los exámenes médicos, sino que es otro concepto de riesgo. Ellos le llaman riesgo a todo, pero no importa. El RGRL, o Registro General de Relevamiento General de Riesgos Laborales, si yo lo tengo que hacer para el agro, mi ART, o en la página de mi ART, va a haber un formulario específico para el agro. ¿Sí? Si yo tengo una empresa de construcción, voy a encontrar un formulario que es específico para la construcción y va a decir cosas de la construcción. Si yo voy a hacer un relevamiento general de riesgos laborales en una tornería, en un establecimiento, en una fábrica, en la RT o en la página de RT, voy a encontrar, generalmente lo encontrás en la página ordenado, un formulario específico del 351. ¿Qué significa? Estos formularios lo que tienen es un extracto, un condensado de el decreto que corresponda. Por ejemplo, este que estoy mostrando en pantalla es un condensado, un resumen, ¿sí?, del decreto 617 del agro. Después, si ustedes hacen el 911, va a tener aspecto del 911 y así sucesivamente. Hay algunas cosas que van a aplicar ustedes que se repiten, hay cosas que se repiten, como por ejemplo estos primeros puntos. Te dice, ¿dispone de un servicio de higiene y seguridad? Sí, no, no aplica. ¿Es sí o no? No aplica, no, porque siempre es así. ¿Posee documentación actualizada con registro de todas las acciones tendientes a cumplir la misión fundamental y los objetivos de prevención de riesgo? Esto es un plan de seguridad que no es un programa de seguridad, sino es un plan de seguridad, es lo que vos vas a hacer en el año para evitar tener accidentes, prevención. Si tiene servicio de medicina, si se encuentra afiliado a una RT, lógico que sí, si no, no podría estar trabajando. Si exhibe las constancias de visitas, si la RT te hace visitas, si la tenés en una carpetita. Y así tiene varios ítems, que están todos sacados de la legislación. Por ejemplo, servicio de infraestructura. ¿Se han arbitrado los medios necesarios a fin de proveer agua potable a los trabajadores? ¿Dónde está esto? En el artículo 4 del decreto 617. Por ejemplo, tomamos otra. ¿Se han constituido, instalado y provisto sanitarios adecuados para los trabajadores? ¿Dónde está esto? En el artículo 8 de la ley 19.587. ¿Por qué no me dice que está en el decreto? Porque son cosas que están, porque son cosas que están compartidas para todas las actividades: construcción, agro, minería y todo lo que sea establecimientos industriales basado en el 351. Entonces directamente te da la genérica de la ley. Pero por ejemplo, si vamos a cosas más específicas, te dice, ¿cumplen las máquinas, herramientas, equipos, productos, repuestos, accesorios, demás útiles de trabajo con los siguientes requisitos? Vamos a buscar algo más simple. A ver acá. Por ejemplo, en caso de poseer extremos de los ejes de transmisión, deben estar completamente protegidos. Si sobresale algún eje de transmisión de alguna máquina o equipo, si está protegido. Es decir, si tiene un resguardo, una protección, algo para que el trabajador no tenga contacto con ese punto. Bueno, esto está en el artículo 7 del 617. Ustedes lo que pueden hacer es cruzar. Por ejemplo, decimos, a ver, acá, contaminantes. Qué sé yo, se han adoptado los niveles permisibles para los siguientes contaminantes físicos y químicos. Esto es algo muy importante, ¿sí? Carga térmica, ambiental e iluminación. ¿Ves? Y te dice, para carga térmica, en el artículo 15 del 617. Si vos te vas al 351, también vas a encontrar sobrecarga térmica. Y si te vas al 911, también vas a encontrar el carga térmica. Pero como son temas que los ponen específicos, también lo mencionan en el decreto, ¿sí? Tampoco nosotros vamos a entrar en estas cuestiones, no les vamos a preguntar qué dice, pero acá riesgos eléctricos, por ejemplo. Fíjense, acá hay algo importante. ¿Cumplen las instalaciones eléctricas con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina? ¿Se acuerda que yo le decía que cuando no estaba escrito en la legislación, hacía mención a alguna institución o norma? Entonces, fíjense, está en el 617, pero en el artículo 9 de la ley 19.587. O sea, aplica para todos,
pero en el 617 lo tiene especificado en el artículo 18. ¿Cuentan los equipos eléctricos con conexión de puesta a tierra conforme a normativa aplicada? Después vamos a ver un poco de esto más adelante. Artículo 19 del 617, ¿sí? Es decir, cuando te pone el artículo de donde está en el 617, vos googleás, buscás, abrís el 617 y te decís, ¿qué dice el artículo 9? Y te va a encontrar que va a hablar de riesgo eléctrico y específicamente de algo así. O te va a decir, los trabajos de mantenimiento, limpieza de equipo o de instalación eléctrica ¿son realizados por personal capacitado? Bueno, en la 19.587 está, y también está en el artículo 20 del 617. Si se fijan, hay un montón de cosas, acá empiezan cosas específicas para el agro, ¿sí? Como por ejemplo, que no lo van a encontrar en el 351, ni lo van a encontrar en el 911, pero por ejemplo aparece un apartado para animales, ¿sí? Aparece un apartado para animales, por ejemplo, y me dice, animales. Lo mismo que leíamos hoy, ¿sí? ¿Se encuentra aislada la vivienda de los trabajadores de los galpones de cría? Fíjense, artículo 44 del 617. ¿Se han implementado medidas para permitir sujetar y controlar el movimiento de los animales? Bueno, si ustedes se fijan, es lo mismo que estuvimos leyendo hoy en los primeros artículos, y ahora les voy a explicar las genéricas de la ley, y lo que tienen que entender de esto es que si ustedes se meten o simplemente lo bajan, esto está disponible en internet, y se fijan, por ejemplo, para la construcción o para el agro, se van a fijar que hay formularios que son para cada cosa, que comparten muchas cosas con otros formularios y que con otras son totalmente distintas y son específicos de cada cosa. ¿Qué me interesa? Que entiendan que existe, que sepan que están, que cada uno contiene cosas específicas de la actividad, que es un registro general de riesgos laborales, y acá viene algo muy importante de lo cual ustedes tienen que tomar nota. ¿Cuántos RGRL hago? Uno por establecimiento. Por ejemplo, si esta es una empresa que tiene campos y tiene uno en La Pampa, uno en Mendoza, uno en Buenos Aires, yo voy a hacer, si estoy haciendo Neuquén, nombre de la empresa que yo, Agro S.A., Quital, actividad económica, bueno, hay un número, domicilio completo. Vamos a suponer que estamos en La Pampa, entonces ponemos, no sé, ponemos Puelén, calle 8, ruta 22, no sé, tanto. Código postal, localidad Puelén, provincia de La Pampa, cantidad de trabajadores 10, superficie del establecimiento 10.000 metros cuadrados, lo que fuere. Número de establecimiento, 1. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer en estos casos particulares es, voy a poner el número de establecimiento que corresponda al establecimiento que estoy evaluando. Si la empresa tiene 20 establecimientos, tengo que hacer 20 RGRL diferentes. Si la empresa tiene 100 establecimientos, tengo que hacer 100 RGRL diferentes. Si yo tengo una empresa que hace construcción y tiene 10 obras, tengo que hacer un formulario RGRL por obra, ¿sí? Si yo tengo una empresa que tiene 15 talleres donde fabrica ropa, que es una textil, aplica el 351, es un establecimiento fijo, tiene 15 talleres, tengo que hacer un RGRL por taller, o sea, son 15. ¿Sí? Bien, y acá viene el concepto. ¿Cuándo tengo que hacer un RGRL? Y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Cuándo? Primero, cuando contrato una RT, si es una empresa nueva. Empresa nueva, contrato una RT, hago el RGRL que tiene carácter de declaración jurada, DDJJ, declaración jurada. Obligatoriamente, cuando yo soy una empresa nueva, celebro un contrato con una RT, tengo 5 establecimientos, hago un RGRL por establecimiento. Primer punto. Primera condición. ¿Cuándo también hago un RGRL? Cuando cambio de RT. ¿Sí? Supongamos que yo vengo con una RT provincia a RT y me hace mejor precio consolidar, ya no existe.
Supongamos que viene experta ART y me dice, che, yo la verdad que te cobro más barato que provincia ART. Bueno, afilio a todos mis trabajadores a esta nueva ART. Tengo que hacer nuevamente un formulario por establecimiento, ¿sí? Un formulario por establecimiento cuando cambié de ART. ¿Sí? Y la tercera condición es, ¿cuándo tengo que hacer una RGRL? Cuando se me venció el contrato con la RT. ¿Sí? Yo voy a renovar con la misma RT, voy a renovar mi contrato. Tengo que volver a hacer el RGRL. ¿Sí? Y la última de todas es cuando agrego un establecimiento. Yo agrego un nuevo establecimiento, de los 5 que tenía voy a tener un sexto. Ese sexto establecimiento tiene que tener su formulario RGRL con la fecha de apertura de ese tercer establecimiento. ¿Se entiende el concepto? Entonces, cuando contrato una nueva RT, cuando se me vence el contrato con la RT, segunda condición, tercera condición, cuando me cambio de RT, y la otra condición es cuando yo tengo un nuevo establecimiento, bueno, ese nuevo establecimiento requiere que yo haga una nueva evaluación, ¿sí? Y de esa nueva evaluación yo logro obtener este resultado de decir, bueno, ok, está perfecto, hago esto. Entonces, nada, como conclusión a la clase de hoy, estoy medio oscuro acá, pero porque ya se fueron todos. El RGRL ustedes lo van a subir siempre a la página de la RT, ¿sí? Y la RT lo que va a hacer es controlarlo, y quien puede controlar la RT es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿no? La Superintendencia de Riesgo de Trabajo es quien controla a las ART, ¿sí? Y puede pedirle cuando quiera la información que requiera de un empleador. ¿La superintendencia puede hacer inspecciones a un establecimiento sin pasar por la RT? Sí, lo puede hacer. Y sobre todo si es una empresa que se encuentra dentro de una resolución que tiene alta siniestralidad, o sea que tiene una cantidad de accidentes elevado, ¿sí? Entonces, pero subimos a eso anualmente. Conclusión, conceptos. Terminamos con el 617, el RGRL ya está, conceptualmente era esto. Mírenlos, miren formularios, se van a encontrar que hay muchas cosas que coinciden, se van a encontrar que después hay cosas específicas de la actividad. Nunca le vamos a preguntar, salvo cuestiones genéricas. Te voy a decir, ¿dónde podemos, en el decreto del agro, nombrame 2 cosas diferenciadas del decreto de la construcción? Bueno, manejo de animales y agroquímicos, por ejemplo, ¿sí? O yo te puedo decir de la construcción, nombrame 2 diferencias con respecto al agro. Y bueno, qué sé yo, van a haber cosas como, por ejemplo, no sé, tipo de para armar un andamio, la característica la voy a encontrar en el 911, ¿sí? Es decir, pero vos podés decir, che, pero yo puedo armar un andamio en el agro. Sí, estamos de acuerdo, pero lo tenés que hacer bajo el requerimiento del 911 de la construcción. No importa si lo vas a hacer en el agro. O me podés mencionar, bueno, herramientas específicas que usan la construcción, como por ejemplo, tipo de sierras. Es decir, hay diferencias que ustedes las van a encontrar, pero también van a encontrar muchas similitudes. ¿Cuáles son las similitudes? Servicio de higiene y seguridad, servicio de medicina laboral, análisis de riesgos, tiene que estar en todas. Programa de capacitación, tiene que estar en todas, ¿sí? Programa de plan de prevención de riesgos, tiene que estar en todas, ¿sí? Ahora, programa de seguridad, ¿tiene que estar en todas? No, tiene que estar en el agro, en la construcción. Pregunta, si yo voy a hacer un edificio en el medio de un campo, y tengo que hacer un edificio de hormigón y demás, ¿presento un programa de seguridad? Sí lo presento, porque voy a hacer una obra civil, no importa si la voy a hacer en campo, ¿sí? Esto es lo importante. Bueno, vayan digiriendo la clase, pasándola en limpio, estudien un poco estos conceptos que les dijimos, vayan prestando atención,
y vayan haciendo resúmenes, cuadros. Esto es lo que les va a permitir organizar un poco el estudio. Clase que viene vamos a ver RAR, registro de agente de riesgos, cómo se hace. Vamos a ver la resolución 295 del 2003. La otra clase vamos a ver un poco ya los criterios de ruido, iluminación, carga térmica, puesta a tierra, lo que se llama estudios bases obligatorios por ley, y después de eso ya vamos a armar dentro de 2 clases el primer trabajo práctico, que se lo va a dar la licenciada Eugenia Soto y el licenciado próximo doctor Piuque Rodríguez, en aula, seguramente. ¿Sí? Yo capaz que me dé una vueltita y los mire de afuera, así, a ver qué están haciendo. Pero bueno, compren papel carbónico, hagan muchos informes y que tengan una buena semana. Nos vemos el lunes que viene. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profe, igualmente. No sé. Gracias, profe. Igualmente.